Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lanceros Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros y vamos a hablar con José de León Hernández, más conocido como Pepe el Uruguayo. Estamos hablando con una de las personas que quizás más sepa de los volcanes de Lanzarote y sobre todo qué había antes y qué pasó después. Hoy vamos a hablar porque ha presentado el libro y lo vuelve a presentar, ahora me va a corregir, creo que esta tarde lo presenta en Tinajo, ahora me dirá. El libro es La cultura del volcán y luego tiene un pequeño subtítulo, Cómo Timanfaya cambió la historia de Lanzarote. Pues yo creo que hoy vamos a saber cómo cambió Timanfaya la historia de Lanzarote. Sin más dilación, Pepe, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Sí, no quería equivocar, creo que presentas, tú ya lo has presentado, pero presentas hoy en Tinajo. Aquí. Hoy es en Arrecife, en la Casa de la Cultura, Agustín de la O. Vale. La semana que viene en Tinajo. En Tinajo. Y después en Yaiza, en fin. Eso ya. me lo comentó Mario Ferrer y Sí. me dijo tal, y dice, coño, y me dice, coño, háblate con Pepe y tal. Pero tú y yo nos conocimos en una boda. Sí, una buena boda. La verdad que sí, todo el mundo, y te lo decía, no sé si ya estaba con copas, y te decía, concha, tú eres Pepe el Uruguayo. Digo, todo el mundo habla de ti, todo el mundo habla bien. Venga, vamos allá, Pepe. Bueno, en primer lugar, ¿por qué Pepe el Uruguayo? Bueno, Pepe el Uruguayo porque nací en Uruguay, ¿no? Soy hijo de la inmigración. Sí. Mi padre emigró de aquí de Lanzarote, de Tiagua, y después mi madre, que es de la isleta, aunque también procede de Tías, pues se fue, en aquella época se casaban por poder, y ahí me tuvieron a mí en Uruguay, ¿no? Hasta los 10 años, realmente venir a los 10 años es un secuestro para un pibe. Te sacan de tu casa, de tu escuela, de todo, y yo tenía ganas de venir a ver, pues no conocía ni a mi abuelo, nunca había visto una montaña, yo nunca había visto seco, todo el Uruguay todo verde, entonces imagínate lo que fue el shock. ¿Tú venías de Montevideo? Aquí. De Montevideo, sí. Claro, ya una ciudad importante. Sí, una ciudad grande, ¿no? Mi padre, de hecho, fue uno de los fundadores del Club Canario en el año 52, está donde yo me crié, en el Club Canario. Pero la gente del interior del campo se llaman canarios, y es por una emigración masiva, más de 10.000 conejeros y majoreros emigran en el siglo XIX, ¿no? Y luego antes Montevideo lo fundan Canarios. O sea, si está hermanada, ¿no? Teguise también con Montevideo. Sí, claro, o sea, no todos los días Canarias funda un país, la capital de un país. O sea que ahora se cumple dentro de 2 años el tercer centenario de la fundación. Sí. Que de hecho también hablábamos antes con los de San Antonio de Texas, también que fue por la época de los volcanes. Vamos allá. Tú creo que tienes, no sé si una tesis doctoral o algo más, sobre qué había antes de Timanfaya. Porque luego vamos a lo que tú quieres ahora, yo creo que en este libro tú ahora me explicarás qué más, pero quieres ver un poco cómo luego se fue Timanfaya creando y humanizando, por decirlo de una manera. ¿Qué había? ¿Qué cantidad de lava? ¿Qué había antes? ¿Qué sepultó, en este caso, el volcán o los volcanes? Sí, bueno, realmente a mí lo que me llamaba la atención, yo soy arqueólogo y me dedico a patear sobre el territorio, a identificar las cosas en el territorio. Pero claro, siempre que veía el mapa Lanzarote digo, pero no puede ser, ¿no? O sea, esto que es una cuarta parte de la isla, no había nada ahí, ¿no? Entonces, pues, yo que me dieron a prueba general en paleografía, ni fui nunca quien iba a decir que iba a estar 11 años trabajando en archivos. O sea, fundamentalmente el grueso del trabajo es trabajar documentación anterior a 1730, donde hay miles de documentos, de protocolos notariales, de testamentos que te hablan lo que hay ahí. Los pueblos, los caminos, las fincas, quiénes vivían, quiénes no vivían. Y entonces durante 11 años hice una reconstrucción, un puzzle de todo aquello, de tal manera, bueno, hice algo de arqueología, sobre todo la zona que tapó la arena, bueno, la Jeria, Testeina, aparecen aljibes enterrados, y también información oral, el recuerdo que en la gente mayor todavía quedaba de la erupción, ¿no? Pero a través de la documentación escrita, pues bueno, pude reconstruir prácticamente todo lo que hay. Es más, pude determinar que Tías no existía antes de la erupción volcánica. Tías, que tuve que dar el pregón de Tías y me digo, esto me mata. Menos mal que mi abuelo era de ahí, mi otro abuelo. Y lo interesante de Tías es que en 40 años se convierte en parroquia y después en municipio. Es decir, ¿pero porque viene la gente de allí o...? Tías se crea, se hace un reparto de tierra en la iglesia de San Bartolomé en 1732 y se reparte en tierra a la gente que perdió todo. Pero lo que sí existía era un pueblito que se llamaba Candelaria, donde estaba la ermita de Candelaria, la original, que es donde está hoy la Cueva de las Palomas, por ahí, por el Peñón, por Mazdache, ¿no? Vale. Después, pues, situar donde estaba Chimanfaya, Santa Catalina, pueblos que nadie conocía como Chichirigauso, que estaría más o menos pues, cerca también de Testeina, Masintafe, más de 11 yacimientos de los majos arqueológicos, pero a través de documentos, que se llaman Casa Honda o Casa de Bóveda, en Guimón, en Mazo, en Chimanfaya. Luego finca, La Esmeralda, Agua Clara, el Malpaís, el Boyajo, que era una llanura muy fértil, que está donde está hoy la Montaña del Fuego. O sea, era una zona fértil, ¿no? Ahí había una zona, en realidad sí, o sea, Lanzarote nunca fue, digamos, pero era la época en que se especializó en el grano,
que Fuerteventura y Lanzarote era el granero de las islas. Bueno, imagínate una flipada, a lo mejor imagínate en años buenos ver toda la isla de Lanzarote verde, con campos de trigales y cebada. De hecho, llegaron a haber más vacas que camellos en esa época, ¿no? Sí. Pero entonces llovía más. Llovía más y esas tierras eran buenas, aunque había un mal país. Los viejos en Tinajo lo llamaban la Vega de las Flores, le decían a ellos que se llamaba aquella zona, ¿no? Pero también habían mal países, ¿no? Y había zona de ganado. Pero el centro, precisamente lo que tapó el volcán, era la zona que estaba en expansión económica. Tingafa, Mancha Blanca, que no es la que está hoy. Mancha Blanca la tapó el volcán y se rodó. Toda esa zona, Santa Catalina, el Chupadero, era la zona que estaba en expansión, esos pueblos, ¿no? Y se los chasca el volcán. ¿Cuánta gente podía vivir en 1700, justo antes de la primera erupción? Más o menos se calcula unos 5.000 habitantes, de los cuales afecta a 2.500, a 2.000, que muchos se van. De hecho, yo trabajé en Fuerteventura, el archivo parroquial de La Oliva, y el 35% de los niños nacidos en La Oliva, en esa década posterior, son de Lanzarote. O sea, se van en masa y luego vuelven, ¿no? Y bueno, luego ya con la revolución, cuando se planta la jeria y todo esto, en pocos años la población pasa a 9.000. Fue una auténtica eclosión económica producida por el volcán. Por lo tanto, el volcán, claro, cambia radicalmente la historia de Lanzarote. Hay un antes y hay un después, ¿no? Claro que sí. Y el trabajo de la tesis es devolverle a la isla de Lanzarote, a la gente, parte de esa historia que estaba pues, totalmente desconocida, sepultada, ¿no? Claro. Antes de meternos ahora en cómo cambia todo, son 6 años, siempre se dice, 1730 al 36. ¿Cuántos volcanes salen ahí? ¿Con qué periodicidad? ¿O cómo se llevaba eso? ¿La gente qué hacía? ¿O ya estaba acostumbrada? ¿O moría gente? ¿O no sé si se constata algo de eso? No hay datos de que muriera nadie, salvo hay un trabajo de Cazorla, el cura, que ha hecho una cosita que habla de un niño que murió por los volcanes. También es raro es decir, que indirectamente no muriera nadie, porque mira el caso de La Palma, es decir, que son gases, ¿no? Que no muriera con problemas respiratorios, tuvo que haber mucha gente con enfermedades después, ¿no? Pero en principio no hay muertos, ¿no? En esta fase. Es probable que, aunque nadie tenía ni idea de lo que era un volcán en Lanzarote, es probable que hubiera alguien viviendo aquí de La Palma o de Tenerife, ¿no? En esa época, que a lo mejor hayan vivido el volcán de Garachico, el de Siete Fuentes, que les dijera, mira, esto es un volcán, pero para ellos era una cosa absolutamente nueva, ¿no? No sabía ni lo que era un volcán. ¿No? Claro, entonces, ya te digo, cambia radicalmente. A mí me preguntan el otro día qué hubiera pasado a la isla si no hubiera pasado los volcanes, y yo digo humorísticamente que en vez de irme al Teleclub de Tahomir, iría al Teleclub de Chimanfaya, ¿no? O me iba a la romería de Santa Catalina. Es decir, imagínate, hubiera sido otra historia totalmente distinta. Claro, habrían salido otras poblaciones. En esos 6 años, ¿cuántos volcanes salen? O sea, ¿Timanfaya por cuánto está compuesto? Exactamente no se sabe, pero bueno, más de unos 30, te lo digo porque a veces aparecen hornitos, volcanes pequeños que desaparecen porque otro le sale encima. Pero bueno, por lo menos unos 30 volcanes, ¿no? Que aparecen, desaparecen y que no es continuado, ¿no? Lo más dramático es que hay etapas de 3-4 meses que no hay volcanes, la gente se hace ilusión e intenta rehacer su vida y revienta otro. Yo tengo testamento de una compraventa de una señora que compra un montón de terreno y a los 15 días revienta un volcán y se lo chasca todo, ¿no? Es como si en La Palma, imagínate el drama que lo vivimos de cerca, cuando están intentando, claro, la gente ya se separó, revienta otra vez, ¿no? Tuvo que ser un efecto psicológico. Claro, en aquella época, como la gente no sabe, era casi siempre el tema divino, ¿no? Y la iglesia. El castigo de no pagar los diezmos. Claro. Y yo tengo una de Teresa, que ya murió en Tinajo, que me contaba ella que los abuelos le contaban que eso era todo lleno de gavias, vacas, riqueza, todo el mundo fiestas y alegría, y vino el castigo del volcán. Seguro, ¿no? La verdad que tenía que ser, como dice, ante el desconocimiento. Los volcanes, iba a preguntarte algo y se me ha ido. Bueno, vamos allá, vamos a lo que tapó, a lo que creó. Llega el momento de que se genera un nuevo paisaje y ahí no sé si el hombre empieza, no sé, a ingeniárselas, porque siempre dice el lanzaroteño empezó a ver cómo empiezan a desarrollarse la vida ahí, porque Timanfaya ahora es un parque nacional, pero hubo cosas, se plantaron higueras, ¿qué pasó ahí? Sí, claro, lo primero fue que durante la propia erupción la gente ya se va acostumbrando, ¿no? Los viejos dicen que hacían hasta bailes delante de los volcanes porque no podían dormir. Y ya, por ejemplo, aunque los libros por ahí dicen que fue el obispo Dávila y Cárdenas el que dijo que se plantaran la jeria, porque no podía cobrar los diezmos, y la gente le dice, mira, es que no hay camellos en el mundo para sacar toda la arena que cayó allí.
Pero no es verdad, realmente son los vecinos de Yuco y La Vegueta, en 1733, en medio de los volcanes, ya saben que aumenta la productividad plantando en la arena del volcán. Por lo tanto, la gente va colonizando un poco ese territorio. Lo que yo más le dedico al libro es la parte menos conocida, que es cómo, digamos, recuperan la zona de lava, no de la arena, ¿no? Cómo se interna. Lo primero fue la curiosidad, ¿no? Si, oye, ¿qué fue de lo mío? ¿No? Un campo de lava, oye, quedó algo, van encontrando un islote, van abriendo veredas, de esa manera seguro que encontraron la anomalía térmica de la montaña del fuego, entonces van abriendo veredas, se va redescubriendo una costa recién creada, que aquello era un lujo, a los pocos años aquello tenía que ser, en la zona del Cochino, en la playa del Paso, una costa recién creada sin dueño, los nuevos pesqueros. De hecho, los islotes de Tinajo, la zona del Golfo, al principio nos decían los viejos que halcones iban a destetar los baifos y que en realidad no era de nadie, iban un poco allí. Ya a final del 18, cuando empieza la barrilla y empieza a plantarse todos esos islotes, ahí sí ya empiezan a reclamar algunos derechos de propiedad, ¿no? Pero en realidad todas las zonas un poco comunales, pero tú te metes en la lava y ves higueras en medio del Chaboco, el islote de Florencio, en medio del volcán. ¿Qué es un chaboco? Un chaboco es una cuevita, una cueva, aunque el término real conejero, incluso aborigen, cuando se habla de una cueva es jameo, ¿no? Jameo, que es el hundimiento de un tubo volcánico, que puede ser grande o pequeño, pero un chaboco no es un jameo, es un recoveco, un pequeño hueco en medio de la lava. Y donde encuentran tierra madre o terreno antiguo, aplantan higueras, ¿no? La gente distingue entre piedra de costa y piedra de volcán. Por ejemplo, yo para la tesis doctoral en Algeria descubría dónde había aljibes enterrados porque aparecía piedras de costa, piedra antigua, ¿no? Y luego también reivindico en el libro los nombres, ¿no? La gente aquí nunca diría un cráter, un volcán. El volcán es la lava para la gente. Tengo una higuera en el volcán, perdí el jurado en la punta del volcán. La arena no es lo mismo que el rofe, o sea, la arena es la arena fina, sobre todo histórica, el rofe es la arena más gruesa y anterior. O por ejemplo Malpaí, hay muchos folletos, el Malpaí de Timanfaya, tampoco, Malpaí el de la Corona, que no hay memoria histórica. Si hay memoria histórica la gente le dice volcán, como en La Palma. Pero uno tiene el concepto de que el Malpaís es esa zona donde no podrías ir descalzo, que está como muy, muy vivo. Claro, aquí peor, aquí lo que la gente le llama la lava piquienta, dicen los viejos, es una lava piquienta. Y si puedes caminar, que es lava paoe, es el lagial. O el fragoso, sí, también la gente le suele decir, eso está en medio del fragoso. Por lo tanto, la gente emplea términos a medida que va reutilizando ese territorio, ¿no? Y bueno, y hay una toponimia. Claro, otro tema interesante es que la toponimia cambia, porque los nuevos volcanes no tienen historia, no tienen pasado. Entonces se les describe montaña rajada, pico partido, Bermeja, o ya con el turismo ya, pues la tacita de chocolate, el manto a la Virgen. E incluso con el Parque Nacional, que hay una política muy restrictiva de protección, ya se pierde la creación de toponimia tradicional. Y ahora aparece una nueva toponimia de gestión y turística, ¿no? Ahora Lechadero Los Camellos ya es un topónimo, o el Taro, ¿no? O sea, que va cambiando y también lo tengo en el libro porque también forma parte de la cultura. Claro. Ahora me acabo de acordar un poco la pregunta que te quería hacer y retomamos. Del 30 al 36, 6 años, Lanzarote es una isla eminentemente volcánica, la isla de los volcanes. Pero, por ejemplo, lo es Hawái o lo es Islandia. ¿Eso de 6 años seguidos de erupciones se ha dado en esas islas o Lanzarote tenía una particularidad o los hay más? O hay, no sé, porque Islandia, de repente Islandia es que nunca para, a lo mejor. No sé si ¿es normal 6 años de erupciones? Sí, bueno, es distinto, ¿no? Tienes, por ejemplo, erupciones las más dramáticas como el Tambora o que son volcanes explosivos, lo que fue el Tera o el Krakatoa, es decir, donde muere muchísima gente, son estos estratovolcanes que, como el de Santa Elena, eso es peligrosísimo, espero que no, porque pues, tendría un efecto a nivel mundial. Pero no duran mucho, ¿no? Pero luego están islas como Hawái o Islandia, porque son permanentes, o el Etna, que de vez en cuando entran en erupción, ¿no? El caso de Lanzarote es que por un lado no había, y por otro lado es de las erupciones más importantes de los últimos 3 o 4 mil años en el planeta por la duración, la cantidad de material que emite, y también por el impacto de una isla pequeña, ¿no? Entonces, claro, es de las erupciones más espectaculares de la historia reciente, ¿no? Por la duración de los volcanes. Sí, ¿no? Porque además que la morfología, ¿cuánto ganó la isla porque hacia el sur o hacia el oeste, ahí creció, ¿no? Ahí. Sí, no mucho, pero creció hacia la zona de la Mar del Cochino,
No suele crecer como en las islas, por ejemplo, que te digo yo, La Palma, lo que le llaman la Fajana o la Isla Baja, ¿no? Aunque es verdad, con el tema del cochino hay un debate que no lo tengo claro, ni lo tiene claro mucha gente, ¿no? Es decir, si el cochino es un islote, que cuando corrió la lava lo dejó en medio, hoy cuando presente el libro lo voy a hablar, o forma parte del propio proceso erosivo. Y lo digo porque aparecen cazoletas excavadas en la roca, que si fueran anterior a la erupción, eso es un islote. Y si son posteriores, eso no es un islote, es decir, que hay un elemento arqueológico que bueno, que abre un debate sobre qué es el cochino, ¿no? La verdad que sí. Pero sí crece, claro, crece, la isla crece un poco sobre la zona sur. Sí, sí. ¿Esos son las fajanas que se llama? O... Fajana en La Palma o Isla Baja, por ejemplo, en Tenerife. Que ahí plantan y... Sí, sí. Vale. Otra cuestión, yo creo que destacas también en el libro el tema de lo de, por ejemplo, los islotes, ¿no? El islote de Hilar y demás. Eran utilizados también luego ya la ganadería, ¿no? Eran utilizados como lugares de, no sé si de refugio... Sí, eso es una parte importante de lo que trabajé, que entrevistando a muchísima gente. El islote es parte de un terreno antiguo, ¿no? Que no tapa el volcán. Hay islotes grandes como el de los Betancores o Llano Camella o el de los Cises, donde hay incluso chozas donde vivió gente. El islote del Rincón en Caldera Blanca nace gente, yo que he entrevistado, el de la portada del libro, que es Agapito Hernández, él nace en esa zona, pero luego hay islotitos que es como el tamaño de este plató. O sea, hay un islotito, el islotito 30 y el islotito 40, en medio de la lava, donde he llegado a encontrar cerámica aborigen. Es decir, como un milagro, que en aquel trocito pues, hay un trozo de un yacimiento, Los Majos, que quedó ahí, ¿no? Hay otros que son tapados por la arena, más bien en la zona, por la montañeta de Uga. Hay unos islotes detrás de Diama, donde están las peñas de Santa Catalina, que son chiquitititos, de color rojo, bermejo, que no tienen nombre, que yo creo que son las peñas de las montañetas bermejas, ¿no? Estaba por la peña de los Pastores, pero van quedando trozos. Y ahora un tema muy interesante, que es el volcán del Chinero, que no es del siglo XVIII, es del siglo XIX, de los tres que explotaron, el de Tao, Tinguatón y el del Chinero, que yo releyendo es muy interesante porque revienta en un islote que se llamaba La Artenita, e incluso habían anomalías térmicas, ¿no? Y la gente plantaba, habían 70 fanegas ahí. Quiere decir que el islote de Hilario, la gente de Tinajo iba a quemar la pita al islote de Hilario. O sea, el islote de Hilario, aunque mucha gente iba de tenderete en aquella época, hacía sus comilonas, la gente de Tinajo iba a quemar la pita para luego sacar el hilo de pita. Y posiblemente en este islote también, ¿no? Por lo tanto, hay un aprovechamiento de esa energía, renovable, térmica. Pues, bueno, yo me acuerdo pequeño con mi abuelo ir allí. Sí, iba la gente, ¿no? Iba de excursión. Hacíamos de comer ahí, ¿no? Sí, una barbacoilla ahí. Bueno, y la gente de Las Breñas me cuentan, los tremendos tenderetes, imagínate las chispas que se cogían, se llevaban garrafas de vino, estaban todo el día. Uno me contaba, un viejo además, que se quedó medio dormido y metió los pies, todas las botas se le quemaron. Y había un aprovechamiento natural de la población, ¿no? De todo eso, los islotes y de la energía térmica, ¿no? De energía térmica. Estamos llegando ya, yo sabía que esto son tantas cosas, pero has metido un poco el tema de los otros volcanes, porque luego hay gente que se olvida que luego hubo erupciones después, está Tao, Tinguatón. En este caso no sé si Tao, te estás centrando ahora, o vas a presentar un documental, ¿estás preparando? Un documental que lo presento en diciembre para Geoparque, y sí, sobre todo, es los tres, ¿no? Y cada uno es muy característico. El de Tinguatón es donde están las chimeneas de 100 metros, de las más grandes del mundo, ¿no? Ajá. Son chimeneas volcánicas porque echó agua el volcán al final, ¿no? Después está el de Tinguatón y el de Tao, que también echó agua, pero como fue el que estuvo amenazando realmente a Tao y Tiagua, es el que más impacto tiene, ¿no? Entonces entrevisto a familiares míos que vivieron allí. Pero es verdad lo que tú dices, que yo lo que digo en el libro y siempre, y es una enseñanza de esto, la isla es una isla de volcanes durmientes, y que si una cosa nos demuestran los volcanes es que tenemos límites el ser humano, y es bueno que tengamos conciencia de que tenemos límites, que nosotros nos creemos aquí que podemos dominar la naturaleza. Mira el tema del cambio climático. El ejército de Estados Unidos llegó a bombardear lava en Hawái y no pudo. Es decir, bueno, incluso a Casimiro Curvelo se le ocurrió una vez la idea de que en La Palma se podían desviar las lavas. No. Y eso nos enseña que hay cosas en que la naturaleza, mira lo que pasó ahora en Valencia, es decir, y los volcanes con los que convivimos es un recurso natural, es un elemento de identidad, pero que también, bueno, yo ahora estoy dando también charlas a los chiquillos para que tengan conciencia de dónde viven, ¿no? El volcán de La Palma tuvo un efecto muy, muy fuerte, porque claro, aquello fue un escándalo en las últimas décadas, construyendo un suelo rústico, porque tú coges una foto de Todoque aérea en el año 64, y una foto de Todoque ahora que desapareció, y bueno, ves un poco la ocupación humana.
Sí, de hecho se está diciendo que la complejidad para las indemnizaciones, porque aquellas casas estaban hechas de aquella manera y también Claro, con una ilegalidad total. A todo esto, la Jeria, no sé, a todo el mundo, es algo fantástico, es algo único en el mundo. Tú que has estudiado, ¿existe algún tipo de aprovechamiento en el mundo de esa manera? Porque el hoyo, el zoco, el tal, no, bueno, eso yo no lo conozco, pero no sé si hay gente que ha aprovechado de la misma manera como nosotros, los antiguos lanzaroteños. Sí, claro, por ejemplo en el Etna, en muchos volcanes, en Fogo, en muchos, la gente aprovecha de la ceniza. Lo que pasa es que la Jeria tiene esa particularidad, ¿no?, de la construcción de las parras en lo que son los socos, que mucha gente se equivoca, le llama paisaje de Jerias. No. Jeria era un pueblo, esos son socos de parra. Entonces ese sistema que costó mucho, ¿no? Es decir, yo tengo documentos de la primera década después del volcán donde no llegaban a la tierra madre, y te los dicen, ¿no? Aquí hay 40 palmos de arena que hay que quitar. Imagínate el trabajo para poder plantar una parra. En el documento este breve, famoso, el compendio breve y famoso, un documento anónimo que está publicado en la villa, es precioso, que el vino el Vega de Yuco me parece que lo tuvo, ahora ya no, lo tenía, era preciosa la descripción que hace del valor de la arena, ¿no?, cómo retiene el agua, cómo lo evita del tiempo. Y yo también, como juego para el pie, porque aparte del volcán me dedico al jable, otro desconocido es el sistema de cultivo del jable, único en el mundo también, ¿no? Así que se conoce menos, pero también es el ingenio de la población. Vamos allá, porque era la última pregunta, que sabía que estás preparando ahora ese trabajo del jable y ya me sirve. No sé si Lanzarote, una vez hicimos una cosa y yo titulaba así, campeones de rofe y jable, algo como algo nuestro, el rofe y el jable es nuestro. Sí. El jable, no sé qué particular, porque también el jable acaba invadiendo poblaciones. Sí, como siempre, el jable crece 3 veces a final del 18 y principio del 19, y no por el cambio climático, sino por el egoísmo de nuevo. Es decir, es alucinante, ¿no? Está lleno el documento, las actas del Ayuntamiento de Teguise, hay una bronca enorme entre el capital que se va formando fundamentalmente en Tía, ¿no?, con las grandes familias que se empiezan a crear ahí con el vino y sobre todo el aguardiente, se van instalando en Arrecife con las destilas y empieza a surgir un conflicto por la capitalidad, que termina en una guerra entre Teguise y Arrecife. Y el soporte está en la usurpación de los terrenos colectivos que había en toda la zona de Famara, que retenía la vegetación, es decir, Tabá y Vasco de eso, que usurpan esos terrenos para desmantelar toda esa vegetación para la quema a la parrilla. Y eso hace que el jable empiece a correr, de tal manera que el ayuntamiento advierte de que está inutilizando fincas, casas, y al final hay unos 6 pueblos sepultados, que los viejos, mis tíos, decían, no, el antiguo Mosaga estaba ahí en el jable y corrió, Muñique estaban los paisanos y corrió, Tiagua, es decir, que incluso ha quedado la memoria histórica de ese fenómeno, que es lo que yo llamo, Lanzarote es una isla de geologías lentas, ¿no? La geología normalmente tiene que ver con tiempos largos, pero Lanzarote es una isla de tiempos cortos geológicos, así que en 300 años se ha transformado en la mitad de la isla, ¿no? Y en el jable, ya te digo, mi padre, la gente el escarrancho, el cabo pala, para enterrarte hasta aquí, para hacer un joyo, un platillo, para plantar una calabaza, para plantar una sandía. Eso es un sistema único en el mundo, porque en la zona desértica se intenta evitar que la arena tape el cultivo. Pero aquí, con el sistema de bardo, lo que se hace es que se permite que el jable fertilice la propia finca, porque el jable es materia orgánica, ¿no?, viene del fondo del mar, ¿no? Ajá. Hoy en día la imagen que tenemos del jable no tiene nada que ver con la que vivieron nuestros abuelos. Ese jable estaba todo plantado, absolutamente todo plantado, ¿no? Hay que imaginarse... ¿La zona esa de So, de Muñique, por ahí? O de... Todo, y Mosaga, bueno, no te digo nada, el jable de abajo, que se llama, pues está el jable de arriba, del medio y el de abajo, que es el de aquí, el que llega hasta Guasimeta, toda esta zona... Bueno, no hay que ver si no... El canal ese, ¿no?, que une desde Famara hacia Playa Honda. Ese llega, pero cuando llega aquí, que uno no le da mucha importancia al jable de abajo, tienes que ver la cantidad de montículos, de majanos, que todo eso fue de limpieza de fincas, que llegaron, bueno, hasta la costa, ¿no? La plantación de tomate, menos el medio, el jable del medio, que era más bien de ganado, que es la zona donde está el complejo. Donde está el complejo, que por cierto ahí la lava llega y se divide en dos. El barranco del jable, que no llega hasta Famara, pero casi, y la lava que corre hasta Recife, ¿no?, donde está la casa de César, que era el barranco de la arena, se llamaba aquel, ¿no? Y por lo tanto esa zona, el jable del medio era más, pero todo lo demás estaba todo plantado.
Todo plantado, ¿no? Sí, sí, sería un espectáculo. La verdad que sí. Hoy en día, ¿qué porcentaje de eso se cultiva el jable? Nah, yo creo que no llega ni al 1%, ¿no? Además, ahora lleva 10 años sin llover en la isla y, por ejemplo, Gustavo, el de SO, el SAL, que hay una asociación en defensa intentando recuperar el jable, que están haciendo una labor extraordinaria. Pues bueno, tienes la limitación de que no llueve, ¿no? Claro. No sé, la sandía, por ejemplo, de Lanzarote o de SO era como única en el mundo también, ¿no? Y tenía unas características. Es alucinante, ¿no? Que sin ninguna lluvia al año, solo con el sale, rocío. Y sale una cosa así de grande, ¿eh? Y una cosa que la gente no suele, pues yo me acuerdo con mi abuelo, los viejos ahí, que en verano, en pleno calor, cogían la sandía, la cortaban y la ponían al sol para refrescarse. Imagínate, ¿no? ¿Sí? Al sol para refrescarse una sandía. Son cosas del ingenio de nuestra gente, ¿no? La verdad que sí, que gracias al ingenio pues se escapó, porque al final no ha dejado de ser una isla seca y que en cualquier crisis hídrica emigraba, ¿no? Lo que decías antes, a Uruguay, a cualquier otro lugar. Claro, el tema del agua, imagínate, en una isla, pues Fuerteventura todavía tiene algunas fuentes, en Amanay, el Junquillo, pero aquí en esta isla, salvo en Gusa, la zona del Risco Famara, no hay agua. Entonces, cuando a veces los arqueólogos, cuando uno estudia siempre esa mentalidad inocéntrica, ¿no? Que desprecia lo propio, ¿no? Los aljibes, todo viene de fuera. Yo digo, a los chiquillos les digo, mira, si cae una gota en Lanzarote, una gota de agua, es que tú la tapas para que no se evapore. O sea, la idea de tapar el agua, lo normal era un charco, que lo que se vendía eran charcos. Pero cuando la gente ingenia las maretas, ¿no? O los aljibes de bóveda, por alineación de piedra, estoy convencido que los pozos del Rubicón, aunque ahora hay quien dice que son importados, la técnica, cuando sean los normandos, los fenicios, quien fuera, ahora estamos todos peleados los arqueólogos, quien fuera, ya los que estaban ahí sabían que ahí había agua, ¿no? Por eso están los pozos de Afche, la playa de Afche, ¿no? Pues siempre se dice que es Chafalí, en el norte y en los Ajayes también había ese agua. ¿O? Sí, pero bueno, fuentes naturales no hay, sino pequeños, ¿entiendes? Calderas, porque las fuentes que hay en el volcán, la de Tinga, la de Montaña Negra, la de Ortiz, yo creo que se forman después de la erupción, ¿no? Por la cantidad de picón, de arena que cogen la montaña y se filtra el agua, ¿no? Porque no tengo documentada antes. Ya hemos terminado. Este trabajo, ¿qué estás preparando? ¿Otro libro con el tema de jable? O? Bueno, sí, estoy con el equipo de la excavación de Fiquinineo, de la Peña de las Cucharas, que estamos ahora haciendo un libro, ¿no? Porque mi idea en su día sería hacer Lanzarote bajo el volcán, Lanzarote bajo el jable, Lanzarote bajo el cemento, que es otro proyecto que tengo, ¿no? Que es recuperar todo lo que... Bueno, tengo un trabajo hecho con gente muy mayor, de Playa Blanca, de La Tiñosa, que te cuentan cómo pescaban los aljibes, reconstruyendo todo ese terreno, y algún día hacer arriba Lanzarote, ¿no? Cuando sea todo abajo. Pues Pepe, mira, no te conocía, bueno, te conocí en la boda, pero y dije, te empezaba a esto y no es fácil tenerte, de hecho esta entrevista hemos tenido que cuadrarla un poco más complicado, pero bien que ha merecido la pena. Pues nada, enhorabuena por tu trabajo y muchas gracias por acudir. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ya han escuchado a José de León, en este caso Pepe el uruguayo, ha explicado por qué es uruguayo. Y del resto nada, pues ha terminado hablando de los estudios que está haciendo él sobre el jable, ¿no? Lo que enterró el jable, pero en verdad un poco era ese libro, La cultura del volcán, de cómo Lanzarote tenía otra fisionomía y cómo se creó otra Lanzarote, cómo lo cambió, y bueno, estaba explicando ya no solo de la gente, sino otras cuestiones menos sabidas y más, bueno, pues más pequeñas, pero que crean la determinación de cómo era el lanzaroteño y de cómo era el ingenio, ¿no? Y de cómo proteger el agua y de cómo cambió un poco la estructura también de esta isla que es muy particular y que por supuesto que la queremos muchísimo. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.